Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a darle me gusta y a suscribiros a este humilde canal, porque es la única manera de saber si seguir generando contenido o no. Sin más preámbulos, comienzo. Hoy hablamos de un tema interesante. Sí, señores, de un tema muy interesante. La conquista de Sevilla. Año 1248. Poder, guerra y transformación en el corazón del Al-Ándalus. Introducción. La conquista de Sevilla en 1248 por parte de Fernando III de Castilla marcó un punto de inflexión decisivo en la historia peninsular, no solo como un episodio bélico dentro del proceso de expansión cristiana, sino como un hecho fundacional de una nueva configuración política, territorial y social del sur de la península. La toma de la ciudad más importante del Al-Ándalus tras Córdoba, que cayó en 1236, supuso el desmoronamiento definitivo del poder islámico en el valle del Guadalquivir y el inicio de un siglo de transformaciones estructurales que moldearon el futuro de Andalucía y su integración en la corona de Castilla. El presente ensayo, convertido a vídeo, ofrece una visión exhaustiva y crítica de este acontecimiento, estructurada en 6 apartados. El primero es los antecedentes históricos y geoestratégicos de la conquista. El segundo apartado, el contexto andalusí y la situación del poder almohade en declive. Tercero, la planificación política y militar castellana. Cuarto, el proceso de asedio y conquista propiamente dicho. Y quinto, la conquista o las consecuencias inmediatas y estructurales tras la toma de la ciudad. Y por fin, el sexto, una reflexión historiográfica sobre la interpretación del hecho desde distintas corrientes. Primero, antecedentes históricos, el avance castellano y la crisis del poder islámico. A comienzos del siglo XIII, la península ibérica era el escenario de un conflicto largamente arraigado, la llamada Reconquista, que tras la victoria cristiana en las Navas de Tolosa en el año 1212, se aceleró drásticamente. Aquel acontecimiento supuso la quiebra del poder militar almohade en Al-Ándalus y abrió el camino a una fase de ofensivas cristianas coordinadas. Entre 1220 y 1250, la monarquía castellana logró recuperar extensas áreas del sur peninsular, en particular la cuenca del Guadalquivir, con la conquista de Baeza en 1227, la de Córdoba en 1236 y Jaén en 1246. Sevilla, sin embargo, era una ciudad de una magnitud distinta. No solo representaba el último gran núcleo urbano andalusí en la Bética, sino que era un símbolo del esplendor islámico, con una posición geográfica privilegiada sobre el Guadalquivir, conexiones marítimas con el Atlántico. Ya sabéis todo el mundo que el Guadalquivir es un río navegable y que desemboca en el mar Atlántico. Conexiones marítimas con el Atlántico y una estructura defensiva importante. Su toma implicaba no solo la victoria militar, sino también la consolidación simbólica y estratégica del nuevo orden cristiano en el sur.
Punto 2. El ocaso de Al-Ándalus y la situación de la Sevilla islámica. Tras la muerte del califa almohada Al-Murtada en el año 1266 y la fractura del imperio norteafricano, Al-Ándalus quedó sumido en un proceso de fragmentación política. Las antiguas provincias pasaron a estar controladas por caudillos locales o por facciones rivales, sin capacidad para articular una defensa común. En este contexto, Sevilla se convirtió en el centro de un emirato autónomo bajo el poder de la familia de los Banu al-Bayashi y, más adelante, el rey Taifa Abu Hassan Ibn Hud, aunque sin el esplendor ni la cohesión de los antiguos emires. La ciudad contaba con unas murallas ciclópeas de origen almorávide y almohade, un puerto interior fortificado, arsenales fluviales y un urbanismo densamente construido en torno a la gran mezquita Al-Jama, actual catedral. A pesar de ello, la inestabilidad política, la presión demográfica y la falta de un ejército eficaz debilitaban su capacidad de resistencia frente a una ofensiva organizada. Punto 3. Fernando III y la estrategia de conquista, diplomacia, cerco y alianza. Fernando III de Castilla, canonizado tras su muerte, fue uno de los monarcas más activos del ciclo de la Reconquista, hijo de Alfonso IX de León y de Berenguera de Castilla. Unificó ambas coronas y diseñó una estratégica metódica para ocupar los territorios andalusíes. A diferencia de campañas anteriores centradas en incursiones breves o saqueos, su modelo combinó la diplomacia, pactos con taifas menores como Murcia o Granada, la creación de líneas de frontera avanzadas, fortificación de Carmona, Écija y Alcalá de Guadaira, y una presión militar sostenida. En 1247, Fernando III puso en marcha la operación decisiva, el cerco de Sevilla, una de las mayores empresas militares de la Reconquista. Para ello movilizó a la nobleza castellana y leonesa, las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, contingentes navales del Cantábrico y de Galicia e incluso refuerzos portugueses. Fue crucial la alianza con la flota vasca y el almirante Ramón Bonifaz, que logró controlar el Guadalquivir y aislar a Sevilla de sus conexiones con Sanlúcar y el Atlántico. Sanlúcar de Barrameda. Cuarto, el asedio y la caída de Sevilla, una campaña de desgaste y bloqueo. El cerco de Sevilla duró aproximadamente 16 meses, desde el verano de 1247 hasta el otoño de 1248. Fue una operación compleja, en la que los castellanos combinaron un bloqueo terrestre con un cerco naval, fluvial, utilizando torres de asedio, catapultas y posiciones fortificadas en Triana y otras localidades cercanas. Las fuentes narran con detalle la destrucción del puente de barcas que unía Sevilla con Triana, la quema de naves musulmanas, el uso de naves fluviales blindadas y el despliegue de artillería primitiva. Os recomiendo que veáis cómo es Sevilla actualmente y os hagáis una idea
de cómo era en la Edad Media, porque si miráis el centro de Sevilla y su unión con el barrio de Triana, podéis haceros una idea de cómo sería en la Edad Media. También pensar que tenía grandes murallas. En el interior de la ciudad, la población musulmana resistió bajo grandes privaciones. El hambre, las epidemias y la desesperación socavaron la moral, hasta que finalmente las autoridades pactaron la rendición. El 23 de noviembre de 1248, Fernando III entró triunfalmente en Sevilla. La gran mezquita fue consagrada como catedral cristiana y se inició un proceso de transformación urbana, jurídica y demográfica sin precedentes. Quinto, consecuencia de la conquista: repoblación, transformación urbana y nueva estructura del poder. La conquista de Sevilla tuvo consecuencias de gran alcance, como explico en el vídeo último que hice con inteligencia artificial. Os recomiendo verlo porque es un vídeo espectacular que a mí me ha gustado, naturalmente, tanto en el plano inmediato como a medio y largo plazo. Repito esto porque me he enrollado un poco y no está claro. La conquista de Sevilla tuvo consecuencias de gran alcance, tanto en el plano inmediato como a medio y largo plazo. La primera medida fue la expulsión o reducción de la población musulmana, que en gran parte se vio obligada a abandonar la ciudad o a aceptar condiciones de vasallaje como los mudéjares. Esto permitió al rey iniciar un vasto programa de repoblación feudal, en el que nobles, caballeros, clérigos y pobladores del norte recibieron casas, tierras y privilegios a cambio de establecerse en la ciudad y también defenderla. La estructura urbana fue transformada, la gran mezquita se convirtió en catedral, se erigieron parroquias cristianas sobre antiguos espacios islámicos y se reorganizó el callejero. También podéis ir a Sevilla y pasear por sus calles estrechas en el centro. Son espectaculares. La ciudad fue dotada de fueros y se convirtió en sede de un nuevo consejo con amplia autonomía, supervisado por oficiales reales. También se eligieron nuevos monasterios, como San Clemente o San Isidro del Campo, y se reforzaron las murallas y puentes. En el plano político, Sevilla pasó a ser el centro del poder castellano en Andalucía. Hubo una plataforma desde la cual se proyectarían futuras campañas, como la de Niebla en 1262. También os recomiendo ir a Niebla, es espectacular. Es un pueblo de la provincia de Huelva, pero que es un pueblo bellísimo, y donde los reyes establecerían una corte permanente en ciertas épocas. La ciudad se integró en la red de caminos del reino y en las rutas del comercio atlántico y mediterráneo. En términos fiscales se instauraron nuevos diezmos, impuestos sobre el tráfico fluvial y derechos señoriales, como expliqué en el otro vídeo, no en el antiguo, en el otro vídeo que hice con inteligencia artificial. Sexto, interpretación historiográfica: Sevilla entre cruzada, conquista feudal y colonización. La conquista de Sevilla ha sido objeto de diversas interpretaciones historiográficas a lo largo del tiempo. En la historiografía tradicional, especialmente la de raíz eclesiástica o nacionalista, se ha visto como una gesta heroica y providencial, la culminación del ideal reconquistador y el triunfo de la cristiandad sobre el Islam.
En esta visión, Fernando III aparece como un monarca piadoso y valiente, favorecido por la intervención divina. Sin embargo, las interpretaciones modernas, desde perspectivas más críticas, han matizado este enfoque. Desde una óptica estructuralista, la conquista de Sevilla puede entenderse como un episodio dentro del proceso de expansión feudal hacia el sur, no tanto una cruzada religiosa, sino una empresa de colonización interna, mediante la cual las élites castellanas consolidaron su poder mediante la apropiación de tierras, el establecimiento de señoríos y la imposición de un nuevo orden jurídico y social. Desde el punto de vista de la historia social, se ha subrayado el carácter traumático de la conquista para la población andalusí, la expulsión, la pérdida de derechos, la marginación de los mudéjares y la imposición de nuevas jerarquías culturales y económicas. También se ha analizado el impacto ecológico y urbanístico del cambio de régimen, así como el modo en que se alteraron las redes de producción agrícolas, las infraestructuras hidráulicas y los sistemas de irrigación heredados del Islam. Finalmente, desde la historiografía postcolonial, algunos autores han propuesto leer la conquista como un modelo temprano de colonización, en la que no solo se impuso el nuevo poder político, sino también un nuevo discurso legitimador, la limpieza de la ciudad, la cristianización del espacio, la reescritura del pasado islámico como decadente o ilegítimo. Y concluimos. La conquista de Sevilla en 1248 fue un acontecimiento de enorme importancia en la historia peninsular, o en la historia de España. Repito esto, la conquista de Sevilla en 1248 fue un acontecimiento de enorme importancia en la historia peninsular, pero a algunos les gusta que la llame España. Bueno, pues la llamo. Repito otra vez, la conquista de Sevilla en 1248 fue un acontecimiento de enorme importancia en la historia de España. No solo representó el triunfo militar de Castilla sobre uno de los últimos grandes bastiones de Al-Ándalus, sino que dio lugar a un profundo proceso de transformación política, social y cultural. La ciudad cambió de manos, de lengua, de fe y de forma de gobierno, pasando de ser un centro islámico de relevancia internacional a convertirse en la gran metrópoli del sur castellano. Más allá del episodio bélico, el hecho debe leerse como un proceso multidimensional, resultado de una planificación política de largo alcance, de una crisis sistémica del Islam andalusí, y de una voluntad consciente de imponer una nueva estructura territorial al servicio de la monarquía castellana. La Sevilla cristiana, que emergió tras 1248, no fue una mera continuidad de la ciudad islámica, sino una creación nueva sobre las ruinas de un orden vencido. La riqueza documental de la época, la magnitud del asedio y la envergadura de sus consecuencias hacen de este hecho histórico un punto clave para comprender no solo la historia de Andalucía, sino los procesos de construcción de poder, identidad y hegemonía en la Europa medieval. Y bueno, como quiero terminar los vídeos tan rápido, muchas veces se me agolpan las palabras y quiero pedir perdón por esto. También os recomiendo ver el vídeo que hice con inteligencia artificial el otro día y que se llama ¿Por qué Andalucía no prosperó? La historia oculta del poder y el atraso. Os recomiendo ver ese vídeo porque está bastante bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Perdonad por querer ir tan rápido. Y también os quiero explicar
Pero ya otro día, otras cosas sobre el canal. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y que os vaya todo muy bien.